Semana número 2, el tema de razones trigonométricas. Ojo, como tenemos poquito tiempo, solamente una hora, vamos a puntualizar en la parte importante de la teoría, ¿no? Las razones trigonométricas, la definición, propiedades y aplicaciones, ¿no? Directamente. Entonces vamos a pintar toda esta parte, la presentación. Aquí están lo que vamos a revisar, ¿no? Los temas. ¿Sí? La presentación y vamos aquí, ¿no? En principio, las razones trigonométricas se definen en el triángulo rectángulo, ¿no? Dibujamos un triángulo rectángulo, ángulo agudo teta. Los catetos vienen a ser los lados menores que forman el ángulo recto, ¿no? Y el lado opuesto a teta se llama cateto opuesto, ¿no? Y este viene a ser cateto adyacente a teta, ¿no? El lado mayor que está frente al ángulo recto viene a ser la hipotenusa, ¿no? Ahí están, cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, al principio, las razones trigonométricas se definen para un ángulo agudo, ¿no? Para un ángulo agudo teta. Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Ahora, acá vienen las recíprocas. Aquí llaman razones recíprocas, recordarán. El seno, su recíproca es la cosecante, porque está al revés, ¿no? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Del coseno, su recíproca es la secante, secante de teta, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y de la tangente, su recíproca es la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces serían las razones trigonométricas del ángulo agudo teta. Propiedades. Primero, vamos a designar, ¿no?, con letras minúsculas las longitudes. Frente al vértice A, longitud A. Frente al vértice B, longitud B minúscula. Y frente a C, la hipotenusa de longitud C. Entonces, ¿qué se cumple en todo triángulo rectángulo? Se cumple Pitágoras, ¿no? Que la suma de cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. También, toda razón trigonométrica de un triángulo rectángulo, de un ángulo agudo, toda razón trigonométrica, o sea, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, todos son razones trigonométricas positivas, o sea, mayores que 0. Ahora, hablando particularmente, ¿no?, de cada una de ellas, el seno, fíjate ahí, tanto el seno como el coseno de un ángulo agudo, sus valores están entre 0 y 1. O sea, son positivos, mayores que 0, pero menores que 1. ¿Sí? Estamos hablando de teta, ángulo agudo. Y coseno de teta también, ¿no? Está entre 0 y 1. O sea, mayor que 0, pero menor que 1. Luego, en el caso de la cosecante, cosecante de teta va a ser mayor que 1. ¿Sí? Cosecante de un ángulo agudo va a ser mayor que 1. Y secante de este ángulo agudo teta también va a ser mayor que 1. Por último, tangente y cotangente van a ser mayores que 0. O sea, lo único que podemos decir de la tangente es que es mayor que 0, o sea, positivo, ¿no? Y lo mismo con la cotangente, ¿no? La cotangente es mayor que 0, o sea, positivo. Seguimos con las propiedades, ¿no? La propiedad de las razones recíprocas, ¿no? Si multiplico seno por cosecante siempre me da 1. La razón con su recíproca me da 1. Coseno por secante también nos da 1. Y tangente por cotangente también nos da 1. ¿No? Las propiedades del cociente, ¿no? Tangente se puede expresar, ¿no? Tangente se puede expresar como seno entre coseno, del mismo ángulo teta, ¿no? Y cotangente, que es la recíproca, se puede definir como coseno sobre seno. Repito, tangente, seno entre coseno, cotangente, coseno sobre seno. Y por último tenemos las propiedades que se cumplen por Pitágoras, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado de este ángulo teta siempre nos va a dar igual a 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. 1 más tangente cuadrado siempre nos da secante cuadrado. Y 1 más cotangente cuadrado es igual a
cosecante cuadrado, ¿no? Del mismo ángulo teta. ¿Sí? Más adelante estas propiedades las vamos a conocer como identidades, ¿no? Identidades trigonométricas. ¿Sí? Continuamos, ¿no? Ahora, hemos estado hablando del triángulo rectángulo y del ángulo agudo que está aquí, ¿no? Que vamos a llamarle, por ejemplo, alfa, ¿no? Pero el otro ángulo agudo también participa en el triángulo, ¿no? Y nosotros sabemos que entre todos ángulos agudos hay una relación, ¿no? Se cumple que alfa más beta suman 90, ¿no? A estos dos ángulos se le llaman complementarios, ¿no? Complementarios. Entonces vamos a ver la propiedad justamente de los ángulos complementarios. Y se sean los ángulos agudos alfa y beta, tal que se cumple que la suma es 90. Si la suma es 90, quiere decir que todos los ángulos alfa y beta pertenecen a un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la razón trigonométrica de uno de los ángulos, por ejemplo, alfa, la razón trigonométrica de alfa va a ser igual a la corrazón trigonométrica del otro ángulo, del ángulo beta, de su complementario. O sea, por ejemplo, ¿no? Seno de alfa va a ser igual al empieza con co, ¿no? Coseno de beta, ¿no? ¿Sí? Razón, corrazón, ¿no? Seno, coseno. Si yo tengo, por ejemplo, tangente de alfa se convierte en cotangente de beta. Y si tengo secante de alfa va a ser igual a la cosecante de beta. Razón, corrazón. ¿Eh? Razón y corrazón. Pongamos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo seno de 20, eso puede ser igual al coseno de 70. ¿Por qué? Porque 20 y 70 suman 90, son complementarios, ¿no? Tangente de 55 es igual a la cotangente de 35, porque 55 más 35 da 90. Y secante de 10 es igual a la cosecante de 80, ¿no? ¿Por qué? Porque 80 y 10 suman 90. También esta propiedad se puede leer así, ¿no? Si yo tengo que secante es igual a cosecante de los ángulos alfa y beta, o sea, si se cumple este último, es porque alfa y beta suman 90. Entonces, alfa y beta suman 90. O sea, lo que estoy diciendo es que esta propiedad se puede leer de esta manera, tomando como condición la suma que me dé 90, si cumple esto, o viceversa, ¿no? Si esto se cumple, y estos resultados se cumplen, entonces los ángulos suman 90. ¿Sí? Por eso acá hay una flecha que dice doble sentido, ¿no? Se cumple en un sentido y en otro. ¿Sí? Seguimos. Una de las aplicaciones de las razones trigonométricas es al momento de hallar los elementos de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuáles son los mínimos datos que yo necesito para poder hallar los elementos de un triángulo? O sea, hallar sus lados y sus ángulos. Acá dice que para poder resolver eh, el triángulo rectángulo, hallar sus elementos, necesito al menos dos datos, un lado y un ángulo, ¿no? Entonces, esto se divide en tres casos. En el primer caso, vamos a ver un triángulo rectángulo donde tenemos como dato la hipotenusa y el ángulo agudo, ¿no? Si el dato es la hipotenusa y el ángulo agudo, los catetos van a ser a seno y a coseno, ¿sí? Si tengo la hipotenusa y el ángulo agudo, el cateto opuesto es a por seno de teta y el cateto adyacente es a por coseno de teta, ¿no? Si tengo el ángulo agudo y tengo el cateto adyacente, si el dato es ese, el ángulo agudo y el cateto adyacente, entonces el cateto opuesto sería a por cotangente de teta y la hipotenusa sería a por secante de teta, ¿sí? Y por último,
si el dato del triángulo es el ángulo agudo teta y el cateto opuesto, o sea, teta y el cateto opuesto A, entonces el cateto adyacente sería A cotangente de teta y la hipotenusa sería A cosecante de teta. ¿Sí? Ahí están los tres casos, ¿no? Donde mínimo te deben dar dos datos, ¿no? Un ángulo y un ángulo agudo, ¿no? Y un lado del triángulo, para poder hallar el resto de elementos del triángulo. ¿Sí? Seguimos, seguimos. Diga. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ya, a ver un momento. Listo, profesor, muchas gracias. Están guardando las imágenes. Avisen, ¿ya? Ahí está también en esta imagen. También recuerden que también están las grabaciones, ¿no? Listo, pasa al siguiente. Entonces, otra de las aplicaciones es, por ejemplo, hallar el área de un triángulo, ¿no? De una región triangular, ¿ya? ¿Y qué dice aquí? Para poder hallar el área, la versión, ¿no? La versión trigonométrica del área de un triángulo, necesito dos datos, ¿no? Necesito al menos dos lados. Por ejemplo, yo voy a decir que tengo el lado A, este lado A y este lado B, ¿ya? Entonces supongamos que tengamos estos dos lados A y B y tengamos el ángulo que forman estos dos lados. Listo. Yo quiero hallar el área de toda la región triangular, ¿sí? Entonces el área va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Área del triángulo es A por B multiplicado por el seno del ángulo en el vértice C, que es teta, ¿no? Seno de C, seno de teta, y esto dividido entre 2. De esa manera podemos hallar el área del triángulo, ¿no? Es el área de la región triangular ABC, ¿sí? ¿No? Como dato adicional, ahí se presenta la fórmula de cómo hallar el área utilizando el semiperímetro, ¿no? Ese es Herón, ¿no? Herón dice que el área de un triángulo es raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C, donde P que es el semiperímetro, ¿no? Es la suma de los lados, A más B más C, dividido entre 2. ¿Sí? Esa es la versión geométrica, ¿no? Una de las versiones geométricas del área, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Guarden, guarden ahí. Listo. Borro. Y ahora, por último, ¿no? Las razones trigonométricas de los ángulos notables, ¿no? Del triángulo de 45, del triángulo de 30 y 60, que también es conocido, ¿no? Y del triángulo de 75 y 15, ¿ya? A estos triángulos se le conoce como notables porque los ángulos son exactos, ¿sí? Los ángulos son exactos. A diferencia de otros triángulos que los ángulos son aproximados. Por ejemplo, el triángulo de 37 y 53 no es exacto, ¿ah? O sea, los lados pueden ser exactos, ¿no? Son proporcionales a 3, 4, 5. Pero los ángulos 53 y 37 no son exactos, ¿no? Son aproximaciones. Entonces, el triángulo de 45 es exacto. En el triángulo de 45 los catetos miden igual, ¿no? ¿No? K y K, vamos a llamarlos así, ¿no? Proporcionales. Y
hipotenusa K raíz de 2. Entonces yo me empiezo a generar todas sus razones trigonométricas, ¿no? Seno de 45, raíz de 2 sobre 2, es igual a coseno de 45, tangente de 45 es 1, y secante de 45, que es igual a cosecante de 45. ¿Sí? Luego tenemos el triángulo de 30 y 60. ¿Sí? Aquí también. La proporción es, frente a 30 siempre está la mitad de la hipotenusa, ¿no? Entonces, si la hipotenusa le coloco 2K, frente a 30 sería K, ¿no? Y frente a 60, proporcional a K raíz de 3, ¿no? El seno de 30 es un medio, cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio. Cotangente de 30 es igual a, cotangente de 30 es raíz de 3, ¿no? K raíz de 3 sobre K, que sería eh, raíz de 3, y secante de 30, racionalizando me sale 2 raíz de 3 sobre 3, ¿no? ¿Sí? Listo. Profesor, Dime. ¿puede regresar a la anterior diapositiva? Tomé mala captura. Ya. Y, a ver, déjame terminar esta parte, ¿no? Y el triángulo de 15 y 75, ¿no? Que en este triángulo están apareciendo los tres lados, ¿no? Guarden también esto de una vez, ¿eh? No voy a agregar nada. Los lados son proporcionales a raíz de 6 menos raíz de 2, raíz de 6 más raíz de 2 y 4, ¿no? Digo proporcionales porque ahí aparece una constante K. Y ahí podemos generar, ¿no? El seno de 15, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa, tangente de 15, que sería eh, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y aquí aparece ya el resultado racionalizado, ¿no? O cotangente de 15 que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, que aquí aparecen las cantidades racionalizadas, digamos, ya se operó y se ha reducido y se ha llegado a esta conclusión, ¿no? A este resultado. ¿Ya? Guarden esto. ¿Sí? Secante de 45, secante de, perdón, de 15, radio C menos radio 2. Por eso yo estoy avisando que me avisen para poder pasar. No me dicen nada. Ahí está. ¿Sí? Avisen. Sí, profesor, gracias. Supongo que esta imagen también debe estar guardada, ¿no? ¿Sí? Listo. Como dije, ¿no? Los triángulos que son aproximaciones, ¿ah? El triángulo de 37 y 53, el triángulo de 16 y 74 y el triángulo de 23 y 67. Entre otros, ¿no? Porque si uno revisa un poco sobre esta teoría, va a encontrar más triángulos este, y de lados conocidos, ¿no? Por ejemplo, hay de 8, 15, 17, de 20, 21, 29, ¿no? Y otros más, ¿no? Guarden esta imagen también, guarden lo que están guardando, ¿no? Ya, pasa al siguiente, ¿ah? Listo. Y como último, como es bastante aquí, es lo mano de bastante teoría, es acerca de los ángulos horizontales y los ángulos verticales. En el caso de los ángulos horizontales, nosotros lo vamos a referenciar, o sea, vamos a guiarnos de los cuatro puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste, ¿no? La figura que estamos viendo es la que llamamos rosa náutica, ¿no?
Entonces las direcciones principales, ahí están, norte, sur, este y oeste. Y las direcciones secundarias, ¿no? Por ejemplo, entre el norte y el este, el noreste. Entre el norte y el oeste, el noroeste. Entre el sur y el sureste. Y entre el sur y el oeste, el suroeste. Ojo, un detalle. Siempre cuando se mencionan aquí las direcciones, se menciona la longitud principal, o sea, que es la del eje Y. Siempre se menciona el norte y luego el oeste o el este. Por eso dicen norte, noreste, ¿no? Noroeste, noroeste, ¿no? Siempre se menciona o bien el norte o bien el sur, ¿no? ¿Ya? No sé si habrán notado eso, ¿sí? Y ahora, entre ellos, por ejemplo, entre el norte y el noroeste, está el nor-noroeste. O sea, nuevamente se menciona primero al norte y luego al secundario. Siempre se menciona así. Ahora, entre ellos, el secundario es este y el principal es este. Entonces, entre el oeste y el noroeste se menciona el oeste-noroeste, ¿no? Entre el sur y el noreste, perdón, entre el este, perdón, y el noreste, se menciona siempre el principal, este-noreste. Aquí, ¿no? Entre ellos, entre el sur y el suroeste, el sur-suroeste, el principal se menciona, ¿no? Y entre ellos, el principal sería el oeste. Por eso se menciona oeste-suroeste, ¿ya? Espero que se haya entendido esa parte, ¿no? Ahí, guarden, ¿ya? Guarden, guarden, guarden ahí. Listo, profesor. Listo. Voy a borrar aquí. Y por último, los ángulos, bueno, acá hay un caso particular, ¿no? Que mencionan el caso de rumbo y dirección. ¿Ya? Básicamente es esto, miren. En el caso del rumbo, va a ser importante mencionar siempre el norte o el sur, ¿no? Si quiero elegir una dirección independiente de la rosa náutica, siempre menciono el norte y luego la dirección este o oeste, ¿no? Si yo estoy tomando una dirección en estos cuadrantes, menciono primero el sur y luego el este o el oeste, ¿no? En estos casos sería rumbo, ¿no? En el caso de la dirección es indistinto, ¿no? Da lo mismo leer norte 35 grados oeste que leer oeste 55 grados norte, ¿no? Es lo mismo. En la dirección es lo mismo leer la línea norte-sur que leer la línea oeste-este. O sea, aquí no hay principales. Aquí en la dirección no hay eje principal, ¿no? Sino da lo mismo leer en este sentido que en el sentido opuesto. Esa es la única, es lo que está diciendo este texto, ¿no? Sí, voy a borrar. Y por último, los ángulos, como dije, verticales, que esos ángulos contenidos en un plano vertical, se diferencian solamente dos casos, ¿no? Primero se traza la línea horizontal por la línea de observación o visión, ¿no? La línea horizontal. Ahora, si esta persona observa, ¿no?, la parte alta del árbol, esa sería la línea visual. Si la línea visual está por encima de la línea horizontal, el ángulo que se forma se llama ángulo de elevación. Y ahora, si se traza la línea visual hacia la parte baja del árbol, la línea visual está por debajo de la línea horizontal. Entonces, el ángulo que se forma se llama ángulo de depresión, ¿sí? Entonces, los ángulos verticales son dos nada más, ¿no? Ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, si quieren, al menos algunos ejercicios. Tratemos de hacer algunos. ¿Ya? Listo, pasa al siguiente, ¿eh? Listo, borro aquí.
Ya, dice aquí, ¿no? Para obtener la distancia entre dos puntos, P y Q, ¿sí? De las orillas opuestas de un lago, un topógrafo localiza un punto R que está a 50 metros de PR, tal que RP es perpendicular a PQ, como se representa en la figura. Fíjate, en la figura, ahí está el lago, mira, aquí está P, aquí está Q. Se quiere averiguar cuánto mide PQ, ¿ya? Se quiere averiguar cuánto mide PQ. Vamos a colocarle, vamos a llamarle con una letra D, ¿ya? Y lo que dice que hay un punto que mide desde P 50 metros. Y este RP es perpendicular con PQ, ¿sí? PR o RP es perpendicular con PQ, o se forman 90 grados. Y el ángulo dice, y al medir con un teodolito, el topógrafo mide el ángulo PRQ, y ese ángulo es de 75. Aquí está. Nos piden hallar PQ. Si colocamos la gráfica, mira, es la misma gráfica, solamente que ahora estoy colocando, ¿no?, el ángulo PQ. Entonces, mira, yo quiero hallar PQ, ¿no?, que es D. Quiero hallar D y tengo que esto mide 50. Esto es el cateto opuesto de 75 y este es el cateto adyacente de 75. ¿Qué es cateto opuesto entre cateto adyacente? Cateto opuesto, que es PQ, entre cateto adyacente, que es 50, eso es tangente de 75. Tangente del ángulo 75. Entonces 50 pasa a multiplicar al costado y tendrías que PQ es igual a 50 tangente de 75. ¿Cuánto es tangente de 75? Estaba ahí en la teoría. Esto es 2 más raíz de 3. Entonces ya salió, ¿no? PQ sería 50 por 2 más raíz de 3. Nada más. La clave sería la letra D, ¿no? La clave sería la letra D. ¿Sí? Guarden, guarden. Listo. Pasamos al siguiente, ¿ya? ¿Puedo pasar al siguiente? Sí, profesor. Voy a borrar aquí. Y paso al siguiente. Problema 2. Una persona que hace volar una cometa sostiene la cuerda 5 pies arriba del nivel del suelo. O sea, la persona está ahí, mira, y la mano que sujeta la cuerda está justamente a 5 pies del suelo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, ¿no? A 5 pies del suelo. Su mano, ¿no? A 5 pies del suelo. Y dice, la cuerda de la cometa está tensa y forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. Forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. ¿Cómo se representa en la figura? Si la longitud de la cuerda es 500, y la longitud de la cuerda es 500 pies, ¿ya? 500 pies. Pregunta, determine a qué altura se encuentra la cometa respecto del nivel del suelo. Entonces, mira, esta es la cuerda ¿no?, de la cometa. Este es el ángulo que forma con la horizontal, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Lo que faltaría aquí sería la longitud, bueno, la altura de donde está el brazo que sostiene la cometa hacia abajo, ¿no?, que este es 5 pies, ¿no? Si averiguamos cuánto mide h, le agregamos 5 pies y ya está la respuesta, ¿no? Pero en este triángulo, mira, en este triángulo que está aquí, tú quieres hallar h, que es el cateto opuesto, y acá tú tienes la hipotenusa. ¿Qué es cateto opuesto sobre hipotenusa? Es seno. H sobre 500, H que es cateto opuesto, sobre hipotenusa, es seno de ese del ángulo. Entonces ahí despejamos y tenemos que H es 500 por seno de 53. ¿Cuánto es seno de 53? 4 quintos.
Entonces ahí simplificamos, le sacamos quinta, 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 nos queda 100. Y 100 por 4 sería 400. Sabemos cuánto vale h, ¿no? H vale 400. Si le agregamos la parte baja, que es 5 pies, la altura, porque aquí está la cometa, ¿no? Donde está la cometa, sería de 405 pies, ¿no? De un tobogán acuático, ¿sí? Nos pide determinar la longitud total del tobogán. Entonces, en la gráfica aparecen varias longitudes, ¿no? Esta parte inclinada que mide 53 y tiene 12 pies de alto. Aquí debajo hay 12 pies más. Aquí la inclinación es de 37. Y todo esto, la parte horizontal, ¿no?, del tobogán mide 50 pies. Lo que nos piden es sumar estas longitudes. Esta longitud que está aquí, esta otra y esta otra. Entonces colocamos el gráfico y colocamos letras, ¿no? Vamos a colocar ahí P, ¿no? R, Q, T, C, B, A y B, ¿no? Y H, ¿no? Entonces mira, en este triángulo que está aquí, si esto vale 12 y esto vale 53, por resolución de triángulo puedo ir a este lado, ¿no? Ángulo y cateto opuesto, este lado vendría a ser 12 por cosecante de 53, ¿no? Esto vale 12, entonces 12. Y esta parte que está aquí vendría a ser 12 por cotangente de 53, que es igual a esto, ¿no? Aquí también esto vale 12 y tengo 37. La misma propiedad, ¿no? Si esto vale 12 y este vale 37, esto sería 12 cosecante de 37 y este es 12 cotangente de 37, ¿no? Hallemos cada uno de ellos, ¿sí? PR que está aquí es 12 por cosecante de 37. Recuerda que cosecante de 37 es 5 tercios, ¿no? Entonces ahí se simplifica con el 12, tercio tercio me queda 4, y 4 por 5, 20, ¿no? Y así cada uno, ¿no? pH, pH que está aquí abajo sería 12 cotangente 37. Cotangente 37 es 4 tercios, ¿no? Este es 4 tercios. Entonces a multiplicar por 12, tenemos tercia, nuevamente me queda 4, 4 por 4, 16. Y así, ¿no? También QT. QT es 12 cosecante 53, que cosecante 53 es 5 cuartos. Simplificamos y nos sale 15. Y AB, último, AB es 12 cotangente 53, que es 4 tercios, perdón, 3 cuartos, ¿no? Cotangente 53 es 3 cuartos, por 12 nos sale 9. Entonces, mira, ya tenemos ya, esto vale, PR vale 20, esto vale 16, esto vale 15, esto vale 9. Recuerda que todo esto vale 50, ¿no? Pero como él acá vale 16 y este vale 9, esto vale 25, ¿no? Para que cumpla que todo esto vale 50. Aquí está, ¿no? Entonces, si esto vale 25, él acá vale 25. Entonces ya tenemos la longitud del tobogán, ¿no? Sería 20 más 25 más 15, ¿no? 20 más 25 más 15, y eso nos da 60, ¿no?
¿Sí? Guarden ahí, guarden. Para mostrarles problema 4. ¿De qué tienen? ¿De clase o descanso tienen? Pregunto, ¿clase o descanso tienen? Creo que clase, profesor. Uy, en el tiempo. Entonces, miren, le voy a mostrar las diapositivas y ustedes capturan rápido, ¿ya? Guarden aquí. Voy a borrar. 3, 2, 1. Listo. Ya. Problema 4. Ahí los puentes levedizos tienen el mismo tamaño, ¿no? Como el ancho del río es 140, entonces cada puente mide 70, ¿no? Nos piden hallar la altura de lo que se encuentra sobre el nivel del río, ¿no? Respuesta es letra B. Guarden, guarden. ¿Listo? Siguiente. Problema 5, letra B. Guarden. Listo. Problema 6. Aquí en el problema 6 hay una corrección ya. Aquí se utiliza H y cotangente de alfa menos cotangente de beta pasa a dividir. Y te va a quedar así, ¿no? Cotangente de alfa menos cotangente de beta igual a H. Porque te piden hallar H, no te piden hallar. Así queda, ¿no? Guarden ahí. ¿Listo? Listo. Y el problema 7, que es Pitágoras. Chequen ese Pitágoras. Sencillo, ¿no? Solamente hay que leer bien, interpretar el problema, ¿no? 7, ¿ya? Siguiente. Y 8. Y 8. Guarden, guarden. ¿Sí? Listo. Ahí están las claves. B, D, D, C, A, A. B, D, D, C, A, A. B, D, D, C, A, A. Listo, chicos, gracias. Nos vemos.